Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno es poderles saludar en esta noche de estudio de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios en esta noche, como todos los días. Damos gracias a Dios. Dice la palabra del Señor en Tesalonicenses, dad gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oído, qué versículo más bonito, mi amado. Primera de Tesalonicenses 5, creo que es 5:24, por allí está. Dad gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Allá en Juan capítulo 6, los judíos le preguntaron al Señor qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios. Y ellos le dijeron, el Señor les contestó, esta es la obra de Dios, que ustedes crean en el que Él ha enviado. Crean en el que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Creer en Cristo. Esa es la obra de Dios, hermanos, creer en Cristo. Ahora vamos a ver allí un versículo muy conocido. Todo el mundo se lo sabe de memoria, pienso yo. Hay veces que uno conversa por allí con alguien y uno le cita un versículo que uno piensa que lo sabe y dice, eso dice allí, eso dice la Biblia. Y uno piensa que lo sabe. Pero hay gente, mis amados, en la actualidad ahorita hay gente que nunca han tocado una Biblia. Incluso personas que asisten a congregaciones. Ellos van y llevan el celular y allí ven y se van para la casa y no vuelven a ver una Biblia. La tienen, si tienen, la tienen de quién sabe a dónde, pero no la abren. No conocen nada de la Biblia. No conocen nada. Entonces uno piensa que ellos saben, pero en realidad no saben nada. Por eso es muy importante, mi amado, escuchar, estudiar la palabra del Señor. Con respecto de que estamos hablando de Cristo, mi amado, hay personas que no conocen lo que es de Cristo. En esta noche vamos a ver un tema que se llama Toda potestad me ha sido dada. Toda potestad. Ese versículo está allí en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, el versículo 18. Vamos a ver una serie de pasajes de la palabra de Dios para que ella misma sea quien nos aclare. Dice el versículo 18, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Oído, mis amados, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Como te decía, de que hay muchas personas que uno piensa que conocen Biblia, pero no conocen pasajes tan muy conocidos de nosotros como Juan 3, 16 y 17, que ahora hay que verlos, hermanos, porque están allí en la palabra del Señor. Están allí y hay que verlos y hay que leerlos, hay que estar, hermanos, refrescándonos con la palabra del Señor. Refrescándonos con la palabra del Señor. Estarnos echando colirio en los ojos. Que la palabra sea colirio. Dice por allá un salmo, el Salmo 119, el versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y dice el versículo 18 del mismo salmo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Mira, allá en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, mi amado, donde tenemos al Cristo glorioso revelado, que sabemos que ya murió, que fue sepultado y que resucitó, debemos de empaparnos de ese Cristo. ¿Por qué debemos de empaparnos de ese Cristo? De ese Cristo glorioso, de ese Señor de gloria. Como dice 1 Corintios capítulo 2, Señor de gloria. ¿Por qué debemos de empaparnos de Él en estos días?
porque hay mucha gente, mi amado, que está, hay una palabra que no sé cuál es, denigrando, yo creo que es esa, denigrando a nuestro Señor Jesucristo. Y yo he escuchado, mi amado, un poquito de lo mal que él habla, y he tratado de quitar eso, porque si no, eso se le puede quedar a uno allí en la mente, después está uno recordando y dice uno, ¿para qué oí eso? Si fuera una palabra de gloria, mis amados, la carne la rechaza, pero como es una palabra ofensiva hacia nuestro glorioso Señor Jesús, nuestro Salvador, el que tiene toda potestad y toda autoridad, el que tiene toda potestad y toda autoridad. Y por allí, mis hermanos, las redes hoy, aunque para nosotros, para la gloria del Señor, es bueno porque anunciamos el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, el Evangelio de la gracia de Dios anunciamos. Para nosotros las redes es una herramienta que Dios ha permitido que haya para el uso de la predicación de su palabra, pero también está el extremo, el lado de las tinieblas. Está el lado de la luz y está el lado de las tinieblas. Está el lado positivo y también está el lado negativo. Y mucha gente, mi amado, se va por el lado negativo. Y en esta noche vamos a ver, mis amados, que el Señor Jesús es quien tiene todo el control. El Señor Jesús es quien tiene todo el control. Vamos a ver por allí ahora más adelante un versículo, si llegamos, donde dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El Cristo de la gloria, el Hijo de Dios, sustenta todas las cosas con la palabra de su potencia. Hay una versión que dice de su potencia, de su poder. Toda autoridad, estamos aquí en Mateo 28, 18, toda autoridad, o toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Nosotros, mis amados, necesitamos aprender a empaparnos del que nos sustenta. Del que nos sustenta. Dice el libro de Efesios que nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la cuida y la sustenta, así como Cristo a la iglesia. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? Cristo la sustenta, la cuida y la sustenta. ¿Y cómo cuida Cristo a la iglesia y la sustenta? ¿Cómo? Dice el Salmo 148. Por allí está, 148, 146. Dice, los ojos de todos están puestos en ti y tú les das el alimento a su tiempo. Mi amado, en esta noche, en la predicación o en el momento que tú estás viendo el video, puede ser esta noche, mañana, por la tarde, etcétera. Pero en el momento en que te estás edificando con la predicación, con esta enseñanza, desde ese momento, mi amado, es importantísimo. Es importantísimo que tú comprendas y entiendas y te empapes y te llenes del Señor de gloria. Dice la palabra de Dios, más de un versículo. Yo te recomiendo que leas Efesios, el libro de Efesios, todo. Despacito y con buena letra. Dice Efesios y Colosenses también, que son libros muy bonitos. Todos son bonitos, pero para lo que te estoy hablando en esta noche, que debemos de crecer en el conocimiento de Cristo. O el conocimiento de Dios, también lo dice. En el conocimiento. Dice el apóstol allí en Efesios 3, para que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para conocer la altura de Cristo, la profundidad de Cristo, la anchura de Cristo, la longitud de Cristo. También dice Filipenses, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Dice Corintios, me propuse no saber nada sino a Cristo. Me propuse no saber nada sino a Cristo, Mi amado, ese es el alimento con que Dios sustenta
Ese es el alimento con el que Dios sustenta a la iglesia y ese es el alimento con el que Dios cuida. Dios cuida y sustenta a la iglesia. ¿Cómo lo hace? A través de nosotros, hermanos, la iglesia. A través de nosotros, al menos en este momento, yo como miembro del cuerpo de Cristo, estoy dando un estudio de la palabra de Dios hablando de Cristo. Nuestro sustento es Cristo, nuestro pan es Cristo. Dice 1 Corintios 10, dice que el pan es la comunión con el cuerpo de Cristo. El vino es la comunión con la sangre de Cristo. No es tener un pedacito de pan en la mano y una copita de vino en la otra mano. No, no es eso a lo que se está refiriendo. Eso es como dice Hebreos capítulo 9. Eso es comidas y bebidas y abluciones. Así no trabaja la iglesia. La iglesia es espiritual, es espíritu la iglesia. El Señor dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo espiritual se acomoda a lo espiritual. No trata de un pedacito de pan y una copita de vino. Trata de comunión, trata de koinonía. En el griego esta palabra es compañerismo. De eso es lo que trata. Nosotros tenemos compañerismo con el cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario. El cuerpo de Cristo mutilado en la cruz, crucificado, molido en la cruz del Calvario. Y tenemos comunión con la sangre de Cristo. Tenemos koinonía. Participamos, mi hermano, de esa unidad, de esa esencia para la gloria del Señor. Así es como cuida Dios a la iglesia de Él. Así es como Cristo cuida a su iglesia, porque Cristo es verdadera bebida y Cristo es verdadera comida. Entonces todas nuestras predicaciones, mi amado, tienen que ir enfocadas en Cristo. Dice Gálatas y 2 Corintios 2, Gálatas 1 y 2 Corintios 2, que hablamos delante de Dios en Cristo. Hablamos delante de Dios en Cristo. Nosotros hablamos en Cristo, hablamos de Cristo. Nuestra predicación tiene que ser Cristo, mis amados hermanos. Aquí nosotros no estamos para entretenerte, aquí estamos para edificarte. Por eso Él dice, toda potestad me es dada, oído, mi amiga y mi amigo. Puede ser que tú en este momento que estás escuchando el video, en este momento que lo estás escuchando, cualquiera que sea la hora y lo estás escuchando, puede ser que tú tengas otra fuente de autoridad, de potestad, de poder. Puede ser que tengas otra fuente. Hay miles de millones en el mundo que tienen fuentes diferentes de autoridad, de poder, de potestad que no son Cristo. Y al único que Dios le dio toda autoridad y toda potestad, todo poder, es Jesucristo y no hay otro. Nuestras predicaciones tienen que ser de nuestro glorioso Señor, porque Él es verdadera bebida y Él es verdadera comida. Él es vida eterna. Con este respecto, mire lo que dice Juan capítulo 17, versículo 1 y 2. Este Juan es el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan. Capítulo 17, capítulo muy conocido como te digo, hay veces digo yo muy conocido y nadie lo conoce. Nadie lo conoce. El otro día conversaba yo con un señor mayor, pues ni tan mayor, tenía como la edad mía, unos 60 años. Por allí andaba cuando yo hablé con él. Y él me dijo, Marquitos, dígame una cosa. Le digo yo, dígame, mi hermano, ¿qué quiere saber? Me dice, el José que vendieron los hermanos a Egipto es el mismo José, esposo de María, la madre de Jesús. El José del antiguo allá testamento, el que vendieron a Egipto, los hermanos, los hijos de Jacob, vendieron a José a Egipto, y José en Egipto fue esclavo, estuvo preso y después vino a ser el segundo después de Faraón. Toda esa historia nosotros lo conocemos. De ese José al José de Egipto
al José de Egipto, mi hermano, hay más o menos unos 1800 años. Y ese señor me preguntó si era el mismo. ¿Te das cuenta, mi hermano y mi hermano? Yo te digo esto, ¿por qué? Porque hay personas que no conocen Biblia, no lo conocen. ¿Por qué no la conocen? Porque nunca la leyeron. Era un señor ya de 60 años, nunca la leyó. El otro día estaba conversando con una señora en el hospital y esta señora pues quiso tener un pequeño encuentro negativo conmigo de la Biblia. Entonces me dice, es que ustedes no creen que Jesús nació por la coronilla. Que Jesús nació, mi amado, por aquí, por la coronilla nació Jesús. Le digo yo, ay señora, gloria al Señor, le digo yo. ¿Dónde aprendió usted eso? Mi amado, ¿te das cuenta? Así hay gente allí afuera. Así hay gente allí afuera. Tenía un compañero mío de trabajo que dice que cuando Jesús estaba chiquitito, hacía pajaritos de madera y los soplaba y salían volando. Mi amado, todo eso es ignorancia. Todo eso es ignorancia. Y por esa ignorancia, mi amado, están enredados en otras cosas que no es Cristo. Mira lo que dice Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Oído, mi amado. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne. Como le has dado potestad sobre toda carne. Mi amado, y estas personas, cuando ellas hablan y creen que Jesús nació por la coronilla, ellas lo que quieren es tratar de defender la virginidad de María. Que María fue virgen antes del parto y después del parto. Eso es un dicho allí en el catecismo. En el catecismo católico, eso es lo que ellos tratan de defender. Ellos no defienden que la única autoridad es Cristo. Ellos defienden que María también es la autoridad. La autoridad. Pero si nosotros vemos la palabra del Señor, dice aquí el versículo 1, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. El versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna, a todos los que le diste. Mi amado, solamente en Cristo hay vida eterna. Solamente en Cristo. No importa por dónde haya nacido Cristo, por cualquier parte del cuerpo que haya nacido Cristo, eso es irrelevante. Eso no es doctrina. No es doctrina bíblica, ni fue doctrina de los apóstoles, ni es doctrina de nosotros, la iglesia, el gran despertar de la gracia. No importa por dónde haya salido, solo en Cristo nada más. Y a Cristo se le ha dado potestad para que dé vida eterna a todos los que Dios le dio a él, a Cristo. No a ninguna otra persona, a ninguna otra. A ninguna, llámese como se llame, puede llamarse como quiera, pero a la única que nos da testimonio, la palabra del Señor, que Dios escogió para que diera vida eterna a todos los que Dios le iba a dar, es a Jesucristo nada más. Porque Jesucristo es el Señor de gloria. Es con Cristo, mi amado, que Dios trata. Es con Cristo. Con este mismo respecto, mi amado, voy a leerte un versículo que está en Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4:12. Vamos a ver, aquí hay un versículo en el libro de los Hechos, aquí a la par de Juan. Está muy a la par de Juan, solo que yo me fui bien adelante. Dice Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Mi amado, la única doctrina bíblica de Génesis, Apocalipsis, ya que es el canon bíblico que nosotros tenemos, no hay otro, este es, y son 66 libros. Son 66 libros inspirados por el Espíritu Santo que están aquí escritos, y con esa verdad, mi amado, partimos de este mundo. Con esa verdad, no hay más. Son estos 66. Y cualquier otro libro que
lo traten de que fue inspirado, pero que no lo agregaron al canon, que por qué este libro no lo agregaron al canon. Mi amado, déjame decirte una cosa, Dios es soberano. Dice Daniel 4:35 que Él hace como Él quiere, en el cielo y en la tierra. Hay libros muy buenos por allí que yo te podría mencionar y que no están en el canon bíblico, pero es Dios quien controla todas las cosas. Este hilo, mi amado, mi amada, este hilo, quien lo hila es Dios y no el hombre. No el hombre, es Dios. Dios guarde, esto lo manejara el hombre, hermanos. Esto lo manejara el hombre fuera bueno, ya no hubiera nada, no hubiera nada. Gracias a Dios y por el Espíritu de Dios que Dios nos ha dado, que nos guía a toda la verdad. Este mundo todavía es gobernado por el soberano Dios. Si el mundo es gobernado por el soberano Dios, cuánto más su palabra que nos ofrece vida eterna en su Hijo Jesucristo es también gobernada por el mismo Dios. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres a quien le dieron toda la autoridad, a quien le dieron toda la potestad en el cielo y en la tierra, es a Jesucristo. Todos los demás, mis amados, todos los demás, todos los demás hemos sido peones del Señor, hemos sido instrumentos del Señor, hemos sido siervos del Señor, hemos sido esclavos del Señor. Todos. Solamente el Hijo de Dios es el que Dios le ha dado toda la potestad, y todos nosotros tenemos que doblegarnos ante Él, como lo vamos a ver ahora allí más adelante en el libro de Filipenses, en el capítulo 2 de Filipenses. Yo sé que, otra vez, mira, yo sé que tú sabes ese versículo, pero tal vez ni lo sabes, tal vez nunca lo has leído. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Esto no se discute. Esto no se lleva a un foro allí a que lo peloten de un lado al otro. Esto no se discute, esto no se duda, esto se cree. Toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, porque esto lleva gloria a Dios, porque esto lleva alabanza a Dios. Cuando nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor, Dios se siente complacido. Somos como un holocausto de olor grato para Dios por el Evangelio, para la gloria de Dios. Entonces dice Hechos 4:12 que no hay otro nombre bajo el cielo, y si tú lees el contexto es Cristo a quien se está refiriendo, este nombre que es sobre todo nombre, que es sobre todo nombre. Dice aquí Juan 3:35, Juan 3:35, dice la palabra del Señor: el Padre ama al Hijo. Oído, mi amado, el Padre ama al Hijo. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Todas las cosas ha entregado en su mano. Dios lo puso todo en las manos de Cristo. Toda potestad me ha sido dada. Mira lo que dice Juan 6:37. Aquí a la par. Juan 6:37. Dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da. Oído el 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Verso 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Dice el 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Mi amado, quien tiene toda la autoridad,
Qué triste es oír y ver, hermanos, no solamente por el internet y oír por la radio y ver por la televisión también, que cómo hay gente que mire, en desbandados siguiendo hombres, desbandados siguiendo mujeres, desbandados siguiendo sectas religiosas, religiones, denominaciones. Se desvelan por la denominación, se desvelan por la religión, se desvelan por fulana y por fulano. Pero a quien Dios ha puesto, de acuerdo a la palabra de Él, es a su Hijo Jesucristo y a ningún otro. Y a ningún otro. Hay unos versículos aquí, mis amados, que quiero compartirlos contigo. Uno se encuentra en Mateo 10:37. Mateo capítulo 10, versículo 37. Escucha lo que dice Mateo. Mateo capítulo 10, versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Oído, mi amado, a esto hay que ponerle mucha atención. A esto hay que ponerle mucha atención con esos que andan por allí, mis amados, diciendo que Jesucristo fue un hombre. Hay por allí en las redes sociales, mis amados, predicadores que están enseñando que Jesucristo fue un hombre común y silvestre. Un hombre como cualquiera de nosotros. Es hasta más, ellos enseñan que Dios exaltó a un hombre. A este hombre del que yo les estoy hablando en esta noche a ustedes, Jesucristo, que Dios le dio toda potestad en el cielo y en la tierra, es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Dios tuvo un hijo y ese hijo se llama Jesucristo. Y Jesucristo dice en el versículo 37, dice hablando de él, el que ama padre, el que ama madre, más que a mí, dice, no es digno de mí. No sé dónde se van a meter mucha gente, mis amados. Mucha gente que defienden a Éxodo capítulo 20 del versículo 1 en adelante, donde dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Dice, no te harás imagen, no te inclinarás, etcétera, etcétera, porque el Señor Dios es el objeto de tu adoración. Así lo dice Éxodo 20, Deuteronomio 6 también. Cuando el Señor está diciendo aquí, el que ama padre, madre más que a mí, no es digno de mí. Mira, mi amado, en la posición que se pone el Señor Jesús. El Señor se pone en una posición igual que Dios. Igual que Dios. Aquí el Señor hubiera dicho, el que me ama a mí más que a mi padre, no es digno de mí. Si tú me amas más a mí y a mi padre lo amas menos, no eres digno de mí. No está diciendo eso. Está diciendo el que ama padre, madre más que a mí. Y ahí sigue el pasaje, mi amado, de la palabra del Señor. Allí sigue. Lucas capítulo 14, versículo 25. Lucas 14, 25. Dice así Lucas 14, 25. Mi amado, la idea de este tema en esta noche, toda potestad me es dada, es de que nos afirmemos en Cristo. Nos afirmemos en Cristo, mi amado, porque es en Cristo donde está todo. Cristo es todo. Como te dije ahora, hay un versículo, mi amado, ahorita seguramente puede ser que ni lo vayamos a ver, pero dice que debemos de arraigarnos en Cristo. Arraigarnos. Ese versículo está en Colosenses, por aquí está, ahora lo leemos. Dice Lucas capítulo 14, versículo 25. Lucas 14, 25 dice así. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Oído, mi amado, oído con la autoridad que Cristo está hablando. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Mi amado, hay muchas personas allí afuera que andan con una cruz, pero no atrás de Cristo, tras un hombre, una mujer, una denominación. Andan tras liturgias, religiosidades, tras rudimentos.
Andan con una cruz, pero no tras de Cristo, sino tras rudimentos, liturgias, religiosidades, atrás de hombres, atrás de mujeres, como yo te contaba el otro día, que una persona por allí me la encontré, nos topamos y la encontré y me dijo, Marquitos, me dice, ahora yo sí estoy en la verdad. Ahora yo sí estoy en la verdad, porque fulana de tal, me mencionó allí un nombre de una mujer, me dice, ahora yo sí estoy en la verdad, porque esta mujer es mi salvadora. Cristo no, dice, Cristo no es el salvador de nosotros, porque a Cristo lo mataron, dice, Cristo no cumplió, dice, con las expectativas de Dios. Mira, mi amado, y así como él piensa, así hay un montón que piensan igual que él, de diferentes personas. Hay personas que han dado su vida por un hombre. Pero aquí dice el Señor en Lucas capítulo 14, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre. Dice el Señor, si alguno viene a mí, note mi amado la autoridad que tiene el Señor. Nos está hablando como lo que Él es. Como lo que Él es, mi amado. Nos está hablando. Qué triste es que estaban yendo también el otro día por allí a unas personas judías a hablar y dicen, no, dice, a Cristo no hay que rendirle pleitesía, adorarlo, dice, no, pleitesía no digo, no hay que adorarlo, hay que darle reverencia. Dice, cuando dice allá en Juan capítulo 7 que el ciego recobró la vista y se postró y adoró, dice, no fue que él se postró, no se puso de rodillas delante de Jesús, él inclinó su rostro y le dio reverencia, ¿Sabe por qué dicen eso? Porque lo hacen inferior a Dios. Dios está aquí y Cristo está aquí. A Dios sí, arrodillémonos y postrémonos, pero a Cristo no. A Cristo inclinémosle la cabeza y démosle una reverencia chiquitita. Dice Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí, está hablando Cristo, mi amado. Está hablando Cristo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su madre, a su padre, a mujer, hijos, hermanos, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mi amado, en esta palabra donde dice aborrecer, allí hay que tener mucho cuidado, porque hay una secta también en el mundo donde dice, es que nosotros ya no vivimos con nuestros papás y nuestros familiares, porque el Señor dijo que a ellos hay que aborrecerlos y amarlos solo a Él. Se van a los extremos, todo tiene una sana interpretación y esto tiene una sana interpretación, solo que no estamos hablando ahorita de padre y madre, estamos hablando de la superioridad de Cristo. No hay que amar más al papá, ni más a la mamá, ni más a los hermanos y a los tíos que a Cristo, Esto me recuerda a una anécdota que hay, no sé si es verdad. Dice que una mujer iba para la iglesia a reunirse al culto, a cultivar su mente. Esa es la anécdota. Entonces el esposo le dijo, si usted va al culto la mato. Entonces le dice ella al esposo, voy a ir al culto y si usted me mata, me voy para donde el Señor. Y si no me mata, me voy para el culto. Eso es una anécdota, mi amado, de que el que ama padre, madre más que a mí no es digno de mí. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay muchas personas que lo han agarrado para abandonar los hogares. De eso no está hablando la palabra de Dios. Efesios capítulo 6 y Éxodo capítulo 20 dice, honra a tu padre y a tu madre. Otra ocasión hablamos de eso. Dice Mateo capítulo 7 versículo 24. Mira otra vez a Mateo. Mateo capítulo 7 versículo 24. Dice así Mateo 7, 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mi amado, tenemos que escuchar con qué autoridad está hablando el Señor. El Señor está hablando, mi amado, no como un hombre, está hablando como Dios mismo. Está hablando como lo que Él es, con toda la autoridad que Él ha sido investido como el mismo Dios.
porque Él es eso. Él es divino porque Él es el Hijo de Dios. No podemos minimizar a Jesús y levantar a Dios aquí. El Padre y yo uno somos, dice allá en Juan capítulo 10. El que me ha visto a mí, dice Juan 14, ha visto al Padre. Y hay muchos versículos como esos, hermanos. Está lleno la Biblia de esos versículos, de que Jesús, nuestro glorioso Señor de gloria, el Hijo de Dios y Dios el Padre son la misma cosa. Son la misma cosa. Por eso dice Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Hay que hacer las palabras que dice el Señor Jesús. Hay que hacer las palabras que dice el Señor Jesús, y al Señor Jesús es a quien le han dado toda autoridad y toda potestad, como dice la palabra del Señor. Hay un pasaje aquí en Efesios capítulo 1, versículo 20. Efesios capítulo 1, versículo 20, dice así. Dice Efesios 1:20. Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Oído, mi amado, el versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Oído, mi amado, otra vez el 21. Dice el 21, el 20 dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. 21, Efesios 1:21. Sobre todo principado, lo sentó en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Oído, mi amado, lo que dice la palabra del Señor. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 10. Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice así: y vosotros estáis completos en Él. Oído, mi amiga y mi amigo, dice vosotros estáis completos. Hay otra traducción que dice cumplidos. Estamos cumplidos, completos en Él. Dice el versículo 10 que es la cabeza. Que es la cabeza. Mi amiga, mi amigo, en Cristo tenemos toda potestad. En Cristo tenemos toda autoridad. Fuera de Cristo, mi amado, no hay nada. Hay un versículo allí en Juan 15 donde dice, separados de mí, nada podéis hacer. Dice Juan 15, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Si ustedes permanecen en mí, van a dar fruto. Pero si no permanecen en mí, no van a dar fruto. Se van a secar. Se van a secar. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Mis amados, hay que quedar aquí porque ya el tiempo se nos fue. Ya el tiempo se nos fue. Ojalá, mi amada y mi amado, que tú puedas darle continuidad y continuidad. Esto es ahora y por la eternidad. Mi amado, ahora y por la eternidad. Cristo es quien nos sustenta aquí y nos va a sustentar por toda la eternidad. Desde hoy, por toda la eternidad. Nuestra verdadera comida es Cristo y nuestra verdadera bebida es Cristo, mi amado. Cristo, como dice el coro, Cristo es todo en mi ser. Dice Pablo, no vivo yo, vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Mi amado, echemos raíces en Cristo. Nuestro fundamento es Él, nuestra roca es Él para la gloria del Señor. No permitamos que otras cosas, mi amado, puedan sacarnos de esta verdadera y gloriosa verdad que tenemos nosotros en Él, en Cristo. Él es la única verdad. Él no es una verdad, es la única verdad. Él no es un camino, es el único camino. Él no es una vida, es la única vida. No hay más. Para la gloria de Dios, estamos en Cristo.
Gloria al Señor. Quiero recordarte que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15 en Facebook y en YouTube. La palabra está corriendo, mi amado, está corriendo. Hay que llamar lo que no es como si es, y la palabra corre. La palabra corre. Ayúdenos en oración para que la palabra corra y sea glorificada, y esta potestad, esta autoridad de Cristo alcance a los elegidos de Dios. Estamos martes y jueves a las 8:15 en Facebook y en YouTube. También tenemos un lugar de reunión en San José Centro, en Costa Rica, de las oficinas de AIA en el centro de San José, 100 metros al sur, 225 metros al este. Allí nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana. Gloria al Señor. Mi amado, declaro que tú estás bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, para la gloria de Dios. Buenas noches.